Quisiera esta mañana empezar compartiendo un resumen de lo que hemos venido hablando. Voy a compartir acá. Entonces, hemos iniciado una serie que se ha titulado El poder del Evangelio. Y hemos empezado a estudiar en el libro de Romanos acerca de qué es el Evangelio de Dios. Lo primero que nosotros vimos en el capítulo 1, del versículo 1 al 7, fue hablando acerca del origen del Evangelio. Entonces tenemos que decir aquí que el Evangelio eh, es de Dios. Primero, no es una invención humana, no surgió de la sabiduría humana, sino que el Evangelio proviene directamente de Dios. Lo segundo, su continuidad. Y aquí recordábamos en el versículo 2 del libro de los Romanos eh, que este Evangelio surgió como parte del cumplimiento de una promesa que Dios había hecho a Abraham y a su descendencia, y cómo de la familia de Abraham vendría el Salvador del mundo y sería bendición para todas las familias de la tierra. Y dentro de esa descendencia pues aparecería el Señor Jesucristo. Lo tercero es, ¿cuál es el contenido de este Evangelio? Y este Evangelio pues también nos dice ahí en el versículo 3, dice que es acerca de su Hijo, de este Señor, de este nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo, se hizo hombre, porque era necesario que así fuera, y fue a morir en la cruz por nuestros pecados. Ese es el contenido del Evangelio, es Cristo, es Él como mediador entre Dios y los hombres. Luego miramos cuál fue el fruto de este Evangelio, y lo vemos en el versículo 5 cuando dice, por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe. El hecho de que esta mañana nosotros podamos estar reunidos, podamos celebrar, participar de la cena del Señor, ha sido el resultado de la obra del Espíritu Santo para llevarnos a la obediencia, a la fe, para creer a Cristo Jesús. Ese es el fruto del Evangelio, que podamos tener comunión con Dios, que podamos relacionarnos con Dios, que podamos amar a Dios. Y eso es algo sobrenatural, eso es algo que solamente el Evangelio de Dios puede hacer. Y finalmente veíamos su extensión y amplitud. Allí mismo en el versículo 5 dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. El propósito de Dios es que todos los hombres sean salvos, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, que los hombres sean salvos. Entonces, esa fue nuestra primera charla. Nuestra segunda charla, hablamos en el versículo 16 y 17 de Romanos, y recordemos que ese pasaje nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En esa oportunidad estábamos mirando cómo lo primero, pues que este Evangelio, no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, en el versículo 16, porque tenemos un serio problema con la justicia de Dios. Y eso es algo que es parte del Evangelio, es declarar al hombre que si continúa en su camino de pecado, si continúa en su camino de desobediencia, si continúa en su camino de rebeldía contra Dios, pues tiene serios problemas porque ha de enfrentar el juicio de Dios y a cosa caer en manos del Dios vivo. Y entonces este mensaje del Evangelio advierte al hombre de que huya de ese juicio de Dios. Y tercero, no nos avergonzamos del Evangelio porque es la buena noticia de que Dios ha justificado al hombre. El Evangelio trae buenas nuevas, el Evangelio trae esperanza, el Evangelio trae vida, el Evangelio trae paz, reconciliación para con Dios, el Evangelio trae perdón de pecados, el Evangelio trae luz a nuestras vidas, el Evangelio restablece nuestra comunión con un Dios que es bueno, santo, perfecto, amoroso. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Y es bueno, mis hermanos, que
que recordemos estas cosas, porque en la medida en que meditamos y en la medida en que la palabra de Dios eh, la hemos creído y se vuelve en una convicción en nuestras vidas, pues eso se traduce en que al momento de compartir el evangelio a las personas que están a nuestro alrededor, pues lo hagamos con todo de nuevo, con toda seguridad, con toda confianza. Lo hagamos movidos y convencidos de la obra que el Señor mismo ha hecho en cada uno de nosotros. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio precisamente porque Dios había hecho una obra poderosa en él. El primero de los pecadores, como él mismo se declaraba, había sido salvado, había sido perdonado, había sido aceptado delante de Dios, había sido amado y él se sentía amado y él se sentía cercano a Dios y él se sentía que tenía comunión con Dios y por eso no había otra cosa que él quisiera hacer en este mundo sino compartir estas buenas noticias con todo aquel que el Señor pusiera en su camino. Esta mañana vamos a hablar acerca de la culpabilidad del hombre. Cómo este Dios que es santo, cómo este Dios que es justo, cómo este Dios que es amoroso, pone en evidencia lo que somos, pone en evidencia nuestra propia culpabilidad. Y vamos a ver 4 puntos esta mañana. El primer punto es que Dios se ha dado a conocer. Dios se ha revelado al hombre por medio de la naturaleza. Un segundo punto es que el hombre ha cambiado la gloria de Dios. El hombre se ha rebelado contra Dios. Lo tercero es que el hombre ha cambiado la verdad por la mentira. Y lo cuarto, que el hombre cambió el uso natural y no aprobó tener en cuenta a Dios. Entonces, esta mañana vamos a partir en el capítulo 1, a partir del versículo 19, leyendo esta porción de la escritura. Yo te animo esta mañana, si tienes un cuaderno, si tienes un esfero, que tengas ahí a la mano. Ojalá si tienes algo para subrayar en tu Biblia. Quisiera que esta mañana resaltaras 3 palabras y es las cosas que el hombre ha cambiado. Las vamos a ver allí en varios pasajes. Y como el hombre ha cambiado a Dios, ha escogido no confiar en Dios, no creer en Dios, entonces Dios los ha entregado. Entonces vamos a ver ese paralelo entre lo que el hombre ha cambiado y lo que Dios los ha entregado. Ojalá que puedas subrayar porque en la medida en que estas cosas están en nuestra mente, en nuestro corazón y las vemos allí en las escrituras, pues el Espíritu de Dios usa esto para que podamos también a la hora de compartirle el Evangelio a otras personas, mostrarles por la palabra qué es lo que Dios ha dicho. Otra cosa importante esta mañana es que dice el Señor Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto que vamos a ver esta mañana, como en cada oportunidad que tenemos de escuchar la palabra de Dios, que tengamos nuestros ojos abiertos y nuestros oídos atentos, porque esto que vamos a leer es lo que Dios dice acerca del hombre. Es la verdad de Dios. Estamos viviendo en un mundo donde a lo bueno se le dice malo, a lo malo se le dice bueno, donde nadie dice tener, o cada uno, más bien, cada uno tiene su propia verdad y eso causa confusión, eso causa caos, eso causa desorden. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, que es la verdad, cuando venimos y escuchamos lo que Dios dice, tenemos un ancla firme, tenemos una brújula firme y segura hacia dónde mirar y saber qué es la verdad y qué es la mentira. Y sobre esa verdad que vamos a ver esta mañana es que vamos a ver cómo Dios, sobre lo que declara acerca de nosotros y de nuestra condición, nos dice también cómo poder tener una comunión y una relación de amor con Él. Entonces, mis hermanos, voy a dejar de compartir aquí por un momento.
les invito entonces a que vayamos al libro de Romanos y miremos en el versículo 19, 20 y 21 y 22. Leamos esa primera parte. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, el primer punto de esta mañana es que Dios se ha revelado al hombre. ¿Cómo se ha revelado Dios al hombre? Pues aquí dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Qué cosas se conocen de Dios? Dice, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo lo manifestó? En el verso 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Dos características acerca de Dios. Su poder y su divinidad. ¿Cómo se hacen visibles? ¿Cómo sabemos que existe un Dios? ¿Cómo sabemos que hay un Dios que ha que tiene esa característica? Dice, se hace claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se ha dejado ver a través de las cosas visibles. Dios se ha dejado ver a través de la naturaleza. Dios se ha dejado ver desde las cosas más sencillas que vemos, como de pronto un insecto, como de pronto una flor, como de pronto ver un bosque, como de pronto ver el mar, como de pronto ver un hermoso paisaje, un atardecer, un amanecer. Ahí está el poder de Dios manifestado. En las cosas más grandes, como este universo tan vasto, tan lleno de estrellas, de galaxias, de planetas, ahí se ve el poder y la grandeza de Dios. Como en las cosas más sencillas y más pequeñas, como el átomo, como la célula humana, son realmente cosas asombrosas, donde se deja ver también el poder y la maravilla de saber que hay un Dios que diseñó todo esto, de un Dios que planeó todas estas cosas, de un Dios que del caos, dice en Génesis 1:1, que en el principio todo era un caos, en el principio todo estaba desordenado y lo llamó Dios al orden, lo llamó Dios a la vida, lo llamó Dios a la luz. Ese es el Dios que ha creado todas las cosas. Entonces la naturaleza es una evidencia poderosa de la existencia de Dios. Y allí se manifiesta que si alguien pudo haber creado todas estas cosas, también se manifiesta que que creó todas las cosas es Dios. Tiene un carácter divino y por lo tanto demanda adoración, demanda honra, demanda gloria, demanda que como nosotros criaturas creadas por un Dios poderoso, nos rindamos a Él, nos sometamos a Él, nos dobleguemos delante de Él. Pero ¿qué ha pasado frente a esa exposición y frente a esa revelación de Dios en la naturaleza? Dice en el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Estamos en un mundo, estamos en una generación, en una cultura que rechaza a Dios, que ha decidido decir más bien que este mundo que vemos es producto de la evolución, es producto de miles de años, es producto de procesos de miles de millones de años para llegar al mundo que tenemos hoy en día, que vemos físicamente. Y eso hace que el hombre rechace a Dios y que el hombre decida no adorar a Dios, ni darle gracias, ni darle gracias. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuál es la verdad? Que Dios es uno. La verdad es que hay un Dios que creó todas las cosas. La verdad es que hay un Dios que nos ha creado a nosotros. La verdad es que Dios demanda de cada una de sus criaturas alabanza, adoración, honra, porque Él es poderoso, porque Él es Dios, el único Dios verdadero. Pero el hombre se envaneció en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ese es el primer punto esta mañana. El segundo punto, entonces, vamos a empezar a ver qué cosas cambiaron los hombres y qué consecuencia vino a raíz de esto. Pero antes de continuar, quisiera recordar el versículo 18 de este pasaje, ahí en Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios es un Dios amoroso. Y porque Él es un Dios de amor, también aparece la ira dentro de su carácter. Pero es una ira que se enciende su ira, se enciende su furor cuando Él ve que lo que ama se daña, cuando Él ve que lo que ama le da la espalda, cuando Él ve que lo que ama no quiere tener comunión con Él, no quiere venir a Él. Y entonces dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y lo que vamos a estar estudiando esta mañana tiene que ver con esto de detener con injusticia la verdad. Dios está diciendo cuál es la verdad. Y frente a esa verdad, el hombre está tomando una decisión, el hombre está tomando una acción frente a lo que Dios dice que es la verdad. Y por eso entonces se enciende la ira de Dios. ¿Y cómo se enciende la ira de Dios? Se enciende en que Dios va a dejar al hombre a su suerte, va a dejar al hombre actuar y hacer lo que ama, va a dejar al hombre que corra tras su pecado, que corra tras su lujuria, que corra tras su perversidad y lo va a llevar hasta el punto más bajo. Pero en esa ira de Dios también va a aparecer las buenas noticias de salvación. En esa ira de Dios, en ese camino perverso, en ese camino de oscuridad en la que el mundo actúa cuando se separa de Dios, va a aparecer la esperanza, la luz, va a aparecer el amor y la gracia y el perdón. Y eso es lo sorprendente del Evangelio. Cómo Dios, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad, nos dice en nuestra cara la verdad, nos dice en nuestra cara que necesitamos de Él, nos dice en nuestra cara y nos muestra las consecuencias de nuestro pecado, pero también como un Dios de amor nos rescata, nos da un camino, nos da un camino de salvación, nos da una promesa y nos libera y nos liberta de este camino. Entonces, a partir del verso 23, en el segundo punto, vemos cómo empieza a cambiar el hombre. Dice que y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto es lo primero que el hombre cambió. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Dice en el 20 que no le glorificaron como a Dios. No estuvieron dispuestos a adorar a Dios. Y aquí el hombre entonces cambió la gloria de Dios. No quiso venir a adorar a Dios. No quiso venir a estar en comunión con Dios, sino que dice que cambió esa gloria en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria de Dios por la idolatría. Cuando el hombre se aleja de Dios, lo primero que hace es
volverse idólatra. Aquí tengo que recordar en el libro del Éxodo, capítulo 32, cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley al monte Sinaí, y como tardó tanto tiempo, entonces los israelitas que acababan de salir de Egipto le dijeron a Aarón: no sabemos qué pasó con Moisés, y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y entonces Aarón tomó de entre el pueblo el oro y fundió e hizo un becerro de oro, un animal, una imagen de un animal cuadrúpedo. Y entonces dice que el pueblo empezó a adorar a esta figura. Y es algo increíble. Yo me pongo a pensar cómo estos hombres, habiendo visto la mano de Dios sacándolos de Egipto, esas 10 plagas, cómo luego permite que mueran los primogénitos y los saca, y luego abre el mar rojo y los hace atravesar el mar y cierra el mar, y el ejército de Faraón es muerto allí, y entran a este desierto y ahora son libres de la esclavitud de Egipto, pero al poco tiempo están adorando, están haciendo ídolos con sus propias manos y los están adorando. Y entonces en ese momento le dice Dios a Moisés: déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Este mismo Dios que los había amado, este mismo Dios que había puesto a Moisés para que los liberara de la esclavitud de Egipto, ahora estaba diciéndole a Moisés: déjame que se encienda mi ira. No los soporto y los voy a consumir. Ese es el contraste entre un Dios amoroso, pero también un Dios que no soporta el pecado, que no soporta la maldad de nuestro corazón y está dispuesto a consumirlo. Pero en esa oportunidad Moisés clama al Señor y clama la misericordia del Señor. Sin embargo, pues algunos del pueblo van a morir como consecuencia de esto, pero el Señor pues va a seguir adelante de ellos. Pero acá entonces estos hombres cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen. Hicieron sus propios ídolos. Y si no estamos con Dios, pues estamos contra Dios. Y entonces el hombre muy fácilmente cae en la idolatría. Y hoy pues, ¿qué es un ídolo? Es alguien que adoramos diferente a Dios. Puede ser nuestro trabajo, puede ser las personas, puede ser nuestras pasiones, puede ser cosas que buscamos para nuestra propia satisfacción. Y entonces se volvieron idólatras. Tan pronto el hombre rechaza a Dios, se vuelve idólatra de sí mismo, egocéntrico, se quiere adorar a sí mismo. Y entonces viene lo primero que dice también: por cuanto cambiaron la gloria de Dios, dice en el 24, por lo cual también Dios los entregó. Dios les dio rienda suelta, Dios abrió las puertas y les dio rienda suelta para que siguieran en ese camino, y los entregó a la inmundicia, a la inmoralidad, a la lujuria. Dice: en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando el hombre rechaza a Dios, se vuelve idólatra, y es como que va descendiendo, como que cada vez va descendiendo hasta lo más bajo y lo más malvado que hay en su corazón. Entonces, Dios lo entrega a la inmundicia. El hombre cambia la gloria de Dios y Dios lo entrega a la inmundicia, lo entrega a la lujuria, lo entrega a sus propias pasiones. Luego dice en el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ese sería otro cambio. Cambiaron ahora la verdad por la mentira. Y dice: honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Cuando el hombre rechaza a Dios, ya no puede pensar bien, ya no puede razonar de una manera correcta y equilibrada.
¿Cómo saber lo que es bueno y lo que es malo? No tiene un punto de referencia, pierde su norte y entonces él mismo se convierte en su propio punto de referencia. El mismo hombre, viene lo que se llama la anarquía, como dice al final del libro de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Despreciaron la verdad de Dios, despreciaron lo que Dios había dicho, despreciaron a Dios mismo, se hicieron necios porque porque su razonamiento, porque dice que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido y profesando ser sabios se hicieron necios. No puede pensar de una manera correcta el hombre cuando se separa de Dios. Y entonces dice en el verso 26, de nuevo, Dios los entregó. ¿Y ahora qué los entregó? A pasiones vergonzosas. Los entregó a relaciones degradantes, perdón. Relaciones degradantes. Entonces, lo primero, el hombre cambió la gloria de Dios y Dios lo entregó a la inmundicia. Luego, lo segundo, el hombre cambió la verdad por la mentira y Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Y entonces, aquí aparece, dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y entonces aquí aparece cosas como la homosexualidad, cosas como la manifestación de hasta dónde puede ir la raza humana al cambiar la gloria de Dios y al cambiar la verdad por la mentira. Hoy el tema de la homosexualidad, el tema del lesbianismo, se ha vuelto en algo muy natural, en algo muy normal, en donde este mundo pues aprueba este tipo de cosas. Pero esta perversión sexual simplemente es el reflejo, es la manifestación, es el castigo, es parte de esa ira de Dios al darle rienda suelta a que el hombre vaya en ese camino de perversidad. Entonces, es una violación, esta inmoralidad sexual, es una violación al orden establecido por Dios. Dios desde el mismo momento de la creación creó al hombre, creó a la mujer, los puso para estar juntos, los puso para ser uno solo, los puso para alabar y adorar a Dios como hombre y como mujer. Y también Dios había establecido todas las cosas de una manera ordenada, pero el hombre al ir cayendo poco a poco en la idolatría, luego cae en la inmoralidad y entonces se manifiesta ese rechazo del hombre por Dios. Pero en este capítulo no solamente Dios va a señalar la inmoralidad y la homosexualidad como pecados, sino que también nos va a mostrar otra lista de pecados allí. Lo tercero que hace el hombre es que dice en el versículo 26, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El hombre cambió lo natural por lo que no es natural. Dice en el 27, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos como hombres, hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice otra vez, Dios los entregó por tercera vez. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces el hombre cambió la gloria de Dios, Dios lo entregó a la inmoralidad, a la inmundicia, el hombre cambió la verdad por la mentira, Dios lo entregó a pasiones vergonzosas y finalmente el hombre cambió el uso natural por el que es contra la naturaleza y entonces Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y entonces vemos en el versículo 29
esas cosas que no convienen, esa mente con la cual el hombre piensa hoy en día y actúa de acuerdo a esos pensamientos. Dice, estando atestados, a partir del versículo 29, estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y preguntaría yo esta mañana si acaso esto no es la manifestación del mundo en el que vivimos, si acaso esto no es la manifestación del carácter del hombre de nuestras días, si acaso no es esta la manifestación de la manera en que el hombre actúa cuando se separa de Dios. Dice que están sus mentes atestadas de todas estas injusticias. Y por eso dice en el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí está una mente reprobada, estando atestada de toda injusticia. Y termina diciendo en el verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí el veredicto que hace Dios sobre esta conducta del hombre pecaminoso es que es digno de muerte. Como le decía Dios a Moisés, deja que se encienda mi ira y los consuma en un momento. El Dios que es santo, el Dios que es 3 veces santo, no soporta el pecado, no soporta la inmoralidad, no soporta la inmundicia, no soporta la corrupción. Pero es ahí donde estamos, hermanos. Es ahí donde el hombre que no conoce a Dios, que se ha rebelado contra Dios, justamente está ahí. Justamente está bajo el juicio y la ira de Dios, porque practica todas estas cosas, porque todas estas cosas se manifiestan en su vida. De modo que no hay excusa para el hombre. Dios está diciendo la verdad acerca de nuestra naturaleza. Dios está diciendo la verdad acerca de lo que hacemos como consecuencia de un pensamiento reprobado, de un pensamiento malvado, de una manera de pensar que rechaza a Dios, que ha cambiado la verdad de Dios por la mentira, que ha decidido el hombre en esa rebeldía envanecerse en sus propios razonamientos, en inventar sus propios ídolos, en pensar y en actuar de maneras que no convienen, que no son correctas, que van en contra de la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es el resultado final? Pues dice Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y hasta allí pues podría ser malas noticias esto del Evangelio. Porque cuando leemos todas estas cosas, tenemos que pensar de dónde nos ha sacado el Señor. ¿En dónde estábamos? ¿En qué condición nos encontrábamos cuando escuchamos el Evangelio de Dios? Y cuando pensamos en lo terrible que es el pecado, aquí lo vemos reflejado. En cómo el pecado nos consume, cómo el pecado nos lleva a la muerte finalmente. Somos dignos de muerte. Y aún así, estando bajo habiendo escuchado este veredicto, dice, hay hombres quienes habiendo entendido el juicio de Dios,
lo entienden, saben que hay un Dios que juzga justamente, saben que hay un Dios que juzga correctamente, saben que hay un Dios que está diciendo la verdad. Y aún así dice que también se complacen en los que las practican. Significa esto que aún conociendo a Dios, aún sabiendo que que su estilo de vida es contrario a Dios, se deleitan en el pecado, aman el pecado. Dice más adelante con el capítulo 2, versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Un día el Señor llamará a cuentas a todos los hombres que no han creído en Jesús, porque los que han creído en Cristo Jesús dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Un día los secretos de los hombres serán revelados, serán mostrados a los ojos de todo el mundo. Y yo, leyendo esta lista de cosas, pensaría, ¿cuántas de estas cosas no hemos hecho nosotros en secreto? Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, envidia, contiendas, engaños, murmuraciones, detracciones, injurias, soberbias, altiveces, desobediencias, necios, desleales. Tantas cosas, mis hermanos, que como seres humanos hemos practicado, hemos hecho, que no son correctas a los ojos de Dios y que más bien nos condenan. Y es la obra del Espíritu Santo que nos da esa convicción de decir, caramba, esto no está bien, esto no es correcto. Y nos hace levantar los ojos al cielo y decir, Señor, sálvame. Como leíamos, como cantábamos esta mañana, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Cuando estamos sedientos, cuando decimos, Señor, estoy hastiado en mi pecado. Señor, si realmente existes, sácame de esta esclavitud, sácame de esta pornografía, sácame de este mundo, de estas relaciones tan malas con las personas a mi alrededor. Sácame de estos vicios que me azotan y que no me permiten vivir, no me permiten tener gozo, no me permiten tener libertad, no me permiten tener paz, porque eso es lo que causa el pecado en el hombre. Tres cosas cambiaron los hombres: la gloria de Dios, cambiaron la verdad por la mentira y cambiaron lo que era natural por lo que no es natural. Y como consecuencia, como parte de esa ira de Dios, que todavía esa ira de Dios, Dios está permitiendo al hombre malvado, Dios lo entregó a la inmundicia, Dios lo entregó a pasiones vergonzosas y Dios lo entregó a una mente reprobada. Pero aquí es donde, mis hermanos, aparece ese mensaje de salvación, ese evangelio, que primero nos dice quién es Dios y luego declara nuestra condición pecadora, pero luego nos trae de vuelta, nos trae el mensaje, esas son las buenas noticias, nos trae de vuelta a este Dios precioso, amoroso, misericordioso. Y quisiera resumir para terminar de nuevo esta enseñanza con una ilustración, resumiendo lo que hemos visto hasta el momento. Lo primero es poder siempre partir de quién es Dios, y podría ser esta una manera también en que pudiéramos compartir el evangelio. Y quisiera pues que pusiéramos mucha atención. Lo primero es pensar quién es Dios. Y como hemos visto en este primer capítulo, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios que no admite el pecado, que es 3 veces santo, que no, sus ojos no pueden ver otra cosa. Él detesta el pecado.
Y como parte de esa santidad de Dios, también tenemos que entender que Dios es justo, que Dios no puede pasar por alto el pecado. Y como parte de esa justicia, también tenemos que entender que Dios es un Dios de amor, que se aira contra lo que daña, lo que Él más ama. Tenemos que entender que el Evangelio es una relación de amor entre un Dios que nos ha creado para tener comunión con Él, para deleitarse en nosotros. De eso se trata el Evangelio, una relación de amor. Pero paralelamente estamos nosotros, está el hombre. Y de acuerdo a lo que hemos visto esta mañana, está este contraste entre el hombre que detiene con injusticia la verdad, entre el hombre que ama el pecado, entre el hombre que se deleita en el pecado. Un hombre que ha cambiado la gloria de Dios por la idolatría, que ha fabricado sus propios ídolos, que se adora a sí mismo, que tal vez espera un día, que sabe que un día Dios le va a juzgar por, por su pecado, pero piensa que puede escapar o piensa que por sus propias obras puede presentarse delante de Dios, pero eso no va a ser suficiente. Sus obras no le van a servir de nada, son trapos de inmundicia. Un hombre que ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Un hombre que no soporta escuchar la verdad y más bien le da la espalda a Dios y se vuelve en rebeldía. Y un hombre que ha cambiado el uso natural por lo que es contra la naturaleza. Un hombre que hoy día se complace en la inmoralidad sexual. Un hombre que le está diciendo todo el tiempo a Dios que lo odia, que no quiere tener nada con él. Sin embargo, Dios los ha entregado a la inmundicia, a las pasiones vergonzosas, a una mente reprobada. Pero aquí es donde aparece, mis hermanos, el precioso evangelio. Por eso decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio en Romanos 1:16, porque el evangelio son buenas noticias de salvación. Y como hemos visto esta mañana, Dios los entregó a tres cosas. Pero aquí mismo en Romanos 8:12, Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que no escatimó, no retuvo a su propio Hijo allí, delante de su trono, delante de su presencia, delante de su gloria, sino que en el corazón de Dios quiso salvarnos, quiso rescatarnos, quiso traernos de vuelta a Él, quiso que pasáramos de las tinieblas a su luz admirable, quiso que pasáramos de nuestra inmundicia a ser santos, quiso que pasáramos de ser enemigos de Dios a ser amados de Dios, pero no por nosotros, no por algo que nosotros pudiéramos hacer, mis hermanos, sino por lo que Él hizo, enviando a su propio Hijo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un Dios que no escatimó a su propio Hijo, un Dios que viendo hasta dónde hemos llegado en nuestra maldad, en nuestra rebeldía, en nuestra desobediencia, no escatimó. Aquel que no había pecado, el Cordero de Dios, perfecto, Dios cargó en él toda esta inmundicia. Dios cargó en él toda esta inmoralidad. Dios cargó en él toda esta
carga de esclavitud y todos estos vicios. Qué cosa tan terrible para el Señor Jesús, aquel que era santo, cargar todas estas cosas sobre sí mismo. Pero lo hizo por amor. Y ahí está el mensaje de salvación. Dios lo entregó por todos nosotros, por todos. Y aún las puertas de la gracia, las puertas de la salvación están abiertas. Y la invitación esta mañana es, si alguien no ha creído, y la invitación que podemos hacer a las personas que están a nuestro alrededor, nuestros amigos, familiares, vecinos, aquel que no conoce a Cristo, es mostrarle cómo Dios, habiendo entregado al hombre a sus pasiones y a que se manifestara lo más bajo en su vida por causa del pecado, también Dios estuvo dispuesto a entregar a su Hijo, a lo más amado, lo entregó por nosotros. Y como dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo lo más, todo lo que podamos desear, todo lo más precioso, todo lo más maravilloso está en la persona de Cristo Jesús, porque Él es el único que puede traernos de vuelta a un Dios santo, a un Dios justo. Este Dios que derramó toda su ira, que juzgó todo nuestro pecado en Cristo Jesús. Eso es parte de las buenas noticias de salvación. Ya Dios, su ira ya ha sido puesta en su Hijo, y por eso Jesús murió en la cruz, y por eso Jesús no se quedó allí muerto, sino que resucitó, porque la ira de Dios fue satisfecha, la justicia de Dios fue satisfecha en la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz. Y por eso Dios le levantó de entre los muertos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias esta mañana. Te damos gracias, Señor, por este precioso evangelio de salvación. Señor, yo te ruego que cada vez más nuestro corazón se ensanche, Señor, en amor hacia ti, por lo que tú has hecho, Señor, por lo que tú eres. Porque tú eres un Dios santo, justo, amoroso, un Dios que, a pesar de nuestro pecado y de nuestra maldad, juzgaste en Cristo Jesús toda nuestra inmundicia, todo nuestro pecado, Señor, y nos has traído de vuelta a Cristo, nos has traído de vuelta a Dios, nos has traído de vuelta a una relación de amor, Señor. Y ese es el poder del Evangelio que anunciamos y predicamos, y de lo cual nosotros somos testigos, Señor. Cuánta misericordia has tenido para con nosotros, cuánta paciencia, Señor. Y cuánta paciencia también tienes aún, Señor, con aquellos que no han creído, pero que quieres traerlos a ti, Señor. Señor, con sinceridad y con humildad esta mañana te damos gracias porque nos has amado y nos has rescatado, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser buenos testigos tuyos, Señor, testigos vivos, Señor, del poder del Evangelio, Señor. Que no haya nada, Señor, que impida el poder compartir con denuedo, con autoridad, tu precioso Evangelio, Señor. Y aun si hemos pecado, Señor, tu palabra dice que confesemos nuestros pecados a ti, Señor, que tú eres fiel y justo para perdonarnos, porque Cristo Jesús ya pagó por nuestro pecado en la cruz y podemos tener de nuevo comunión contigo, Señor. Si hay alguien que no ha creído a Cristo Jesús como Señor y Salvador, que esta mañana pueda venir a Cristo, reconocer su pecado y volverse a Él en arrepentimiento y poner su confianza, su fe en la obra de Cristo Jesús y ser reconciliado con Dios esta mañana. Padre, que estas verdades cada vez más tengan sentido para nosotros, las amemos, las abracemos y te adoremos por estas cosas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén.